¿Qué onda, plebes? Hoy vamos a ver el proceso de este dibujo y les quiero dar algunos consejos o tips que me sirvieron a mí para mejorar a la hora de hacer retratos. Primero que nada, prueben muchos métodos para dibujar rostros. Muchas veces nos casamos con el primer método que conocemos sin haber probado antes otros que quizás se nos hacían más fácil o nos convenían más para el estilo de dibujo que llevamos. Así que échenle estudiadita y en Google se pueden encontrar varios. En YouTube yo utilizo o he utilizado dos, que son el de Loomis y el de Ray. Otro básico es siempre empezar por lo general a el detalle. Muchas veces cometemos el error de empezar por una parte del rostro y enfocarnos a terminar esa parte del rostro y luego nos pasamos a otra, luego otra y así hasta crear todo el rostro, que no es lo adecuado, ya que pierdes la referencia de esa parte del rostro con todo el rostro en general. Lo más adecuado es estructurar primero todo el rostro con figuras básicas, con líneas rectas, no enfocarse mucho en los detalles, y ya cada que vayas avanzando pues ya le metes más detallito, te enfocas en mejorar la calidad de la línea y así, para que puedas asegurarte primero de tener bien las proporciones y bien ubicada cada parte del rostro. Si les está gustando el video, no olviden dejar un comentario y un like, me es de mucha ayuda y se siente bonito. Espero y estos consejos les estén sirviendo y los tomen en cuenta a la hora de hacer sus dibujos, a ver si les sirve. Y ahora, un consejo que en lo personal me ayudó mucho, que quizás suena un poquito como insignificante, pero que en mí hizo mucha diferencia, es en pensar desde un principio en las formas como volumen en 3D a la hora de dibujarlas. Eso lo aprendí mucho con el método de Loomis, que, a ver, espero que se note, sí se nota, que por ejemplo aquí es como recomiendo hacerlo, es empezar con la estructura, en vez de un círculo, pensar que es una esfera y seguir como con cada línea que hagas la forma o el volumen de esa esfera. Y eso me ayudó mucho a la hora de hacer ojos, narices y pues en sí la estructura de las sombras, como que el volumen que lleva la sombra. A lo que voy es que es muchísimo más fácil entender, por ejemplo, cómo se comporta el movimiento del párpado teniendo desde un principio este tipo de como de estructura ya en volumen o en 3D. Ahí les hago como que el ejemplo. Cada línea que hagan en su esfera o en la forma que estén trazando en 3D, siempre intenten hacerla o representarla siguiendo ese volumen. Por ejemplo, ahí le hice dos horizontales, aquí, dos horizontales, pero siempre siguiendo como que esa curvatura que tiene la esfera. Y eso también, por ejemplo, aquí voy a hacer como que un ejemplo para la nariz. Siempre pensar todo en volumen, que todo tiene una forma así, pues tiene de su volumen. Por ejemplo, ahí se enfoca bien feo, pero aquí hacer como que la nariz, en vez de pensar que es una nariz,
piensen que es un prisma y así plásmenlo primero como ese volumencito, como si fuera un ladrillito, y sobre eso ya trabajan, pero ya tienen una base como que más realista y ya están trabajando en algo que se mira más en tercera dimensión. Espero y lo apliquen, porque la neta sí me ayudó mucho, y para eso también me ayudaron mucho los dibujos tipo dibujo industrial, dibujar objetos, dibujar herramientas, siempre con una perspectiva y en volumen. Estudiar ese tipo de dibujos te ayuda mucho a entender cómo estructurar desde un principio con formas ya en 3D y cómo esas formas se comportan en la perspectiva. Y eso lo he aplicado mucho a la hora de hacer retratos. Espero que les sirva. Ahora, buscar siempre líneas guía o líneas de referencia. Por ejemplo, a la hora de que estés detallando ya un poquito más tu boceto, tu estructura base, por ejemplo, cuando estés haciendo un ojo, al trazar una línea vertical a partir del lagrimal, ¿por dónde pasa? Checar siempre en tu referencia. Si es digital, ahí les voy a decir qué detallito checar también. Por ejemplo, el lagrimal por lo regular pasa, no sé, por esta parte, o si trazas una horizontal, ¿por qué parte pasa en tu referencia? Y esto hacerlo con cada parte del rostro que vayas haciendo para asegurarte que tu estructura sea lo más parecida o similar a tu referencia y acercarte cada vez más al realismo, que tampoco se claven con eso, ¿eh? Y ahora, sobre la referencia, si es digital, a la hora de hacer esto yo les recomiendo que no abusen de un zoom, de preferencia cuando están en una parte media o cuando están como que en la estructura del dibujo, todavía no estén detallando, tenerla en un zoom normal, o sea, tener la referencia siempre en un zoom en específico, para que cada que tomen medidas, las medidas sean de la misma escala y no batallar con que, no sé, con que tomen medidas ya cuando están en un super zoom y no les va a dar, pues, y va a ser más fácil. Pueden tomar medidas como cuando toman medidas con referencias en persona, que es con un lápiz, no sé, tomen como guía la punta y con su dedo hacen el margen, siempre desde la misma distancia con su referencia. Así con su lápiz van tomando guías y van trazando, o imaginativamente, esas líneas guías para que se den una referencia de la estructura del rostro. Espero y me he entendido, la neta, batallo ahí para explicarme. Pero sobre eso también, ya cuando tengan la estructura bien hecha, ya pueden hacer zoom a como quieran para los detalles y así. Pero sí, en un principio, tener la foto en un tamaño normal, que siempre lo estén viendo así, para que a la hora de tomar medidas no batallen con las escalas. Y pues eso, espero y se me haya entendido. Pues nada, eso es el video de hoy. Espero y les haya sido útil, que lo pongan en práctica, cualquiera de los consejos que les di. Recuerden también, no se claven con el hiperrealismo, con que les salga igualito la foto o la referencia que estén usando. Menos si van empezando, no se estresen con eso. Con la práctica van a ir mejorando, eso es segurísimo. Así que, próximo video. Bye.